Crees que sabes cómo se ve el poder, hasta que lo ves quedarse en silencio absoluto. La sala estaba llena de asesinos, de extorsionadores, de hombres que rompían piernas por un pago atrasado. Pero cuando Dante levantó la vista del libro de contabilidad y sus ojos se clavaron en el moretón oscuro hinchado en la mandíbula de su secretaria, cada uno de esos monstruos dejó de respirar. Dante no gritó. Dante no se levantó de golpe. Solo pronunció 3 palabras que sellaron el destino de un hombre. Te lastimó. Audrey Ellis aplicaba la tercera capa de corrector con la precisión fría y constante de una embalsamadora. La luz del baño era dura, fluorescente, implacable. Iluminaba los bordes amarillo-violáceos de la contusión que florecía a lo largo de su mandíbula izquierda y que bajaba hasta desaparecer bajo el cuello de su blusa de seda. Ben le había lanzado una pesada taza de cerámica. No iba dirigida a su cara, o eso decía él, llorando y pidiendo perdón en el suelo de la cocina 10 minutos después. Pero la taza se había estrellado contra la pared, y el mango curvo y pesado la había golpeado en el rebote. El pómulo de Audrey palpitaba al ritmo de su pulso. Ella volvió a pasar la esponja. Difuminó los bordes. Se puso polvo fijador. No podía llorar, porque las lágrimas corren el maquillaje, y no tenía tiempo para rehacerlo todo. A Dante Gallou le gustaba su café negro, servido exactamente a las 7:30, en la esquina izquierda de su escritorio de caoba. Eran las 7:12. Audrey se abotonó el cuello de la blusa hasta arriba. Se sentía como una soga al cuello, pero cubría lo peor del moretón en su cuello. Se miró al espejo. Se veía rígida, pálida, pero presentable. Nadie se fijaría demasiado. Los hombres para los que trabajaba rara vez miraban al personal, a menos que quisieran algo. Y Audrey llevaba 3 años asegurándose de ser prácticamente invisible. Competente, pero invisible. La fachada de la familia Gallou era una empresa de logística de importación y exportación en el distrito financiero. La realidad era un sindicato enorme que controlaba los muelles, los sindicatos obreros y la mitad de las rutas de embarque ilegales de la costa este. Audrey lo sabía todo. Ella manejaba los papeles legítimos, agendaba las reuniones con los contratistas, y sabía exactamente cómo sacar sangre de la alfombra del salón ejecutivo. Tenía 32 años, estaba completamente sola en la ciudad, y le tenía terror a su propia sombra cuando estaba en casa. Pero en la oficina, era intocable. La ironía no se le escapaba. Se sentía más segura rodeada de criminales organizados que en su propio apartamento, junto a un ajustador de seguros de nivel medio. Salió del baño. Sus tacones marcaban un ritmo firme y parejo sobre el mármol pulido. La sala de juntas ya estaba ocupada. Podía olerlos antes de verlos: café expreso rancio, lana italiana costosa, y el tufo metálico de los cigarros baratos que Paulie insistía en fumar a pesar de las reglas del edificio. Audrey empujó las pesadas puertas de roble. 12 hombres estaban sentados alrededor de la larga mesa. Eran los capós de Dante, hombres de cuello grueso, narices rotas y relojes carísimos. Hombres que hablaban en murmullos roncos y resolvían disputas con extrema violencia. A la cabeza de la mesa estaba Dante Gallou. Dante no era una caricatura. No usaba chándal ni anillos llamativos. Vestía un traje gris carbón hecho a medida, su cabello oscuro perfectamente peinado, su mandíbula afilada, cubierta apenas por una sombra de barba. Parecía un depredador de Wall Street, salvo por la quietud en sus ojos. Era una quietud plana, fría. Dante nunca alzaba la voz. No tenía que hacerlo. Cuando Dante hablaba suave, la gente sangraba. El margen del embarque de Rotterdam es inaceptable, Paulie, decía Dante mientras Audrey se acercaba con su café. Su voz era un barítono bajo, tranquilo, casi aburrido. Te dije que sacaras al intermediario de la autoridad portuaria. Le pagaste de todos modos. Estaba haciendo ruido, señor Gallou, murmuró Paulie, mirándose las manos. Un hombre que pesaba 113 kilos, encogiéndose bajo la mirada de un hombre 18 kilos más liviano. Pensé que 20.000 compraban su silencio por el trimestre. 20.000 compran su expectativa para el próximo trimestre, corrigió Dante. Audrey se acercó al lado izquierdo de Dante. Mantenía la cabeza ligeramente girada, un mecanismo de defensa que había desarrollado de un día para otro, para ocultar el lado izquierdo de su rostro.
Colocó el platito exactamente en la esquina del escritorio. La cerámica tintineó suavemente. Gracias, Audrey, dijo Dante, sin levantar la vista del libro contable. Las proyecciones semanales están en su carpeta secundaria, señor, dijo ella. Su voz sonaba firme, profesional, pero hablar tensaba el músculo lastimado de su mandíbula, y un dolor eléctrico y punzante le subió hasta la sien. Tragó saliva, conteniendo un gesto de dolor, y se dio vuelta para repartir el resto de los archivos entre los hombres de la mesa. Caminó por el perímetro de la sala. Dejar un archivo, asentir, seguir. Era un fantasma, pero los fantasmas no duelen. Cada paso enviaba una vibración sorda por su columna. Ben la había empujado contra la encimera antes del incidente de la taza. Sus costillas inferiores estaban magulladas, y le costaba respirar hondo. Mantenía la postura rígida, ignorando el sudor que le perlaba la frente. Solo tenía que sobrevivir la reunión matutina. Volver a su escritorio. Tomarse 3 ibuprofenos. Sobrevivir el día. Quiero los muelles cerrados para el viernes, continuó Dante, tomando su pluma. Si quiere hacer ruido, que hable con el agua. Audrey llegó al final de la mesa. Solo necesitaba entregarle a Paulie su manifiesto revisado. Se inclinó hacia adelante. El movimiento fue un error. El cuello rígido de su blusa rozó con fuerza la piel hinchada de su cuello. La fricción repentina fue insoportable. Sin pensarlo, Audrey soltó un jadeo, un sonido pequeño y agudo, y su mano voló hacia el cuello de la blusa, tirando de él para aliviar la presión. Bajo la luz brillante e implacable del candelabro de la sala de juntas, el maquillaje espeso se corrió contra la seda blanca, y el moretón, furioso, violáceo, moteado de rojo oscuro, quedó expuesto ante toda la sala. Fue apenas un ruidito, una fracción diminuta de aire quebrado. En una cafetería concurrida hubiera pasado desapercibido. Pero la sala de juntas de Dante Gallou no era una cafetería. Era un ecosistema construido sobre la observación paranoica y aguda. Dante dejó de escribir. El rasgueo de su pluma fuente sobre el papel pesado se detuvo de golpe. No levantó la cabeza bruscamente. No jadeó. Simplemente alzó los ojos del libro contable y miró a lo largo de la mesa de caoba. Miró a Audrey. Audrey se quedó congelada. Su mano seguía aferrada a la tela del cuello, detenida en el acto de apartarla de su piel. Sintió el peso repentino y aplastante de la mirada de Dante. Era físico. Se sintió como si la hubieran clavado en un tablero. Soltó el cuello de inmediato, con los dedos temblando, tratando de acomodar la seda sobre la marca oscura. Giró la cabeza, con la vista clavada en el suelo. Disculpe, susurró, apenas audible. Alcanzó la bandeja vacía sobre la mesa auxiliar, desesperada por retirarse. Voy a, Audrey. La voz de Dante no fue fuerte. No retumbó, no hizo eco, pero cortó la sala como un bisturí. Paulie, que estaba a mitad de una excusa para el embarque de Rotterdam, cerró la boca de golpe. El susurro de papeles alrededor de la mesa murió al instante. 12 hombres peligrosos y violentos se quedaron completamente quietos. Reconocían ese tono. Era el tono que Dante usaba justo antes de que ocurriera algo catastrófico. Audrey dejó de caminar. Le daba la espalda a Dante. Cerró los ojos, con el corazón golpeando contra sus costillas lastimadas. Por favor, pensó. Por favor, déjalo pasar. No me mires. Date vuelta, dijo Dante. La orden era absoluta. No dejaba espacio para negociar. Lentamente, sintiendo que se movía entre cemento fresco, Audrey se dio vuelta. Mantenía el mentón hacia abajo, los ojos fijos en el nudo de la corbata barata de Paulie. No podía mirar a los ojos de Dante. Si lo hacía, la frágil represa que sostenía su compostura se rompería. Dante la observó. No dijo una palabra durante lo que pareció una eternidad. Estaba procesando cada detalle, el maquillaje corrido sobre el cuello de la blusa, la rigidez de sus hombros, el ángulo de su cabeza, la respiración antinaturalmente superficial y asustada. Se puso de pie. El chirrido de su pesada silla de cuero al empujarse hacia atrás contra el piso de madera sonó como un disparo en la sala silenciosa. Varios capós se sobresaltaron.
Nadie habló. El aire se volvió espeso, pesado, sofocante. Dante caminó despacio a lo largo de la mesa. No miró a Paulie. No miró los libros contables. Sus ojos oscuros estaban clavados únicamente en Audrey. Ella permaneció clavada en el suelo, aferrando la bandeja de plástico contra su estómago como un escudo. Dante se detuvo a menos de 1 metro de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el aroma limpio y afilado del cedro y del jabón caro. «Mírame», ordenó suavemente. Audrey sacudió la cabeza, un movimiento pequeño y entrecortado. «Señor Gallou, por favor. Tengo que formatear el informe trimestral, Audrey». Dante no la tocó. No extendió la mano. Sabía que no debía acorralar a un animal ya acorralado. «Mírame». Ella forzó los ojos hacia arriba. Se encontraron con los de él. Los ojos de Dante solían ser de un marrón oscuro, plano, ilegible. En ese momento eran negros como la noche. Dante se inclinó apenas 1 centímetro. Sus ojos recorrieron el rostro de Audrey, se detuvieron en la gruesa capa de corrector, siguieron la línea del moretón hasta donde desaparecía bajo la seda blanca del cuello. Vio la mancha de maquillaje en la tela. Vio la leve hinchazón del pómulo. El silencio en la sala era absoluto. Afuera, una sirena aullaba a lo lejos, apagada por el vidrio grueso y a prueba de balas de las ventanas. Adentro, 12 hombres contenían la respiración, esperando que el suelo se abriera bajo sus pies. La mandíbula de Dante se tensó. Un músculo saltó bajo su piel. Era la única muestra física de emoción que se permitía. Cuando habló, su voz apenas fue un susurro. Un sonido hueco y aterrador. «Te lastimó». Las palabras cayeron en la sala como yunques. A Audrey se le cortó el aliento. Quería mentir. Tenía una mentira preparada, fui torpe. Me golpeé con el marco de una puerta. Tropecé con la alfombra en la oscuridad. Era el guión de siempre. Lo había ensayado frente al espejo mientras se aplicaba el maquillaje. Pero al mirar a los ojos de Dante, la mentira se le marchitó en la garganta. No se le mentía a Dante Gallou. No era solo una regla. Era un instinto básico de supervivencia. Él veía a través de la ficción cortés de su mecanismo de supervivencia. Audrey abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su labio inferior tembló. Una sola lágrima traicionera cayó por su párpado inferior, dejando un rastro limpio a través del polvo espeso de su mejilla. Su silencio fue la única respuesta que él necesitaba. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Los capós, hombres que habían visto, ordenado y cometido atrocidades, de pronto encontraron fascinante el veteado de la caoba de la mesa. Se removieron incómodos en sus asientos. Conocían la dinámica. Audrey no era solo personal. Era la guardiana. Era quien recordaba sus cumpleaños, quien suavizaba los malos humores de Dante, quien mantenía funcionando sin fallas la maquinaria caótica de sus vidas. Ella era intocable. Y alguien la había tocado. Dante no rompió el contacto visual. No alzó la voz. Ni siquiera giró la cabeza. «Salgan», le dijo a la sala. Nadie pidió aclaraciones. Nadie juntó sus carpetas. Las sillas raspaban el piso frenéticamente. Hombres grandes y pesados se movían con la prisa desesperada de cucarachas huyendo. En 10 segundos, las pesadas puertas de roble se abrieron y se cerraron. Estaban solos. Audrey se quedó de pie en el silencio resonante de la sala vacía, la bandeja todavía apretada contra su pecho. Se sentía expuesta, desollada. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo en el baño ahora caían libremente, calientes y humillantes. «Lo siento», dijo entre sollozos, con la vista clavada de nuevo en el suelo. «Lo siento mucho, señor Gallou. Es poco profesional. No debí traer esto a la oficina. Voy a ir a empacar mi escritorio». Se dio vuelta para irse, con un pánico profundo y voraz instalándose en su pecho. Si perdía este trabajo, no tenía nada. Ben controlaba la cuenta conjunta. Ben controlaba el contrato de alquiler. Estaba atrapada. «Detente». La palabra la congeló.
Dante caminó hasta la mesa auxiliar. No la miró en su momento de humillación. Sirvió un vaso de agua de la jarra de cristal. Volvió y se lo ofreció. Deja la bandeja, Aurey. Bebe esto. Ella dudó, luego dejó la bandeja sobre la mesa y tomó el vaso con manos temblorosas. El borde tintineó contra sus dientes mientras bebía un sorbo. No vas a empacar nada, dijo Dante en voz baja, apoyándose contra el borde de la mesa de caoba, cruzando los brazos sobre el pecho. Se veía relajado, casual, pero había una tensión contenida en sus hombros que gritaba violencia. No vas a salir de este edificio, y jamás vuelvas a disculparte ante mí por los pecados de otra persona. Aurey apretó el vaso. No entiende. Es complicado. ¿Él solo? Tiene mal genio. Es mi culpa. Debí quedarme callada. La voz de Dante fue suave pero firme. No hagas eso. No recites el guión que él te metió a golpes en la cabeza. Insulta tu inteligencia, y también la mía. Aurey cerró la boca, tragando saliva con dificultad. ¿Qué? Preguntó Dante. Una sola palabra. Un pedido simple de información. No importa, susurró Aurey. Yo me estoy haciendo cargo. Te estás escondiendo, corrigió Dante suavemente. Hay una diferencia. Te hice una pregunta, Aurey. Dame el nombre. ¿Usted? Usted no puede meterse en esto. Es mi vida personal. Dante dejó salir un suspiro lento y silencioso. Audrey, has estado sentada afuera de mi puerta durante 3 años. Sabes exactamente a qué me dedico. Sabes exactamente de lo que soy capaz. ¿De verdad crees que existe una línea entre tu vida personal y mi territorio, cuando alguien pone las manos sobre lo que es mío? La frase le provocó una descarga eléctrica. Lo que es mío. No lo decía en un sentido romántico. Lo decía en un sentido territorial. Ella pertenecía a su organización. Estaba bajo su techo. En el mundo de Dante, no se tocaba algo que le pertenecía al jefe. Era una cuestión de respeto. Era una cuestión de principios. Ben, susurró ella, y el nombre le supo a ceniza. Ben Carter. Dante no lo anotó. No pidió su apellido ni su dirección. Ya lo sabía. Él le pagaba el sueldo. Le había hecho una investigación de antecedentes el mismo día que la contrató. Sabía en qué aseguradora trabajaba Ben. Probablemente sabía hasta su número de seguro social. Dante se llevó la mano al bolsillo del pecho y sacó su teléfono. Marcó un número y se lo puso en el oído. No lo lastime, soltó Audrey, con el pánico aflorando. Le tenía terror a Ben, pero la realidad de lo que Dante podía hacer era monstruosa. Por favor, señor Gallou, solo quiero que me deje en paz. No quiero que nadie muera. Dante levantó un dedo, pidiendo silencio. Tommy, dijo por el teléfono, con voz conversacional. ¿Ligero? Necesito un equipo en la calle 54 Oeste, esquina con ELM, apartamento 4B. Un hombre llamado Ben Carter. Aurey cerró los ojos con fuerza. No, nada sucio, dijo Dante, observando el rostro de Aurey. Todo lo contrario. Quiero que quede completamente borrado de la infraestructura. Vacíen el apartamento. Todo lo que tiene va al basurero. Cancelen el contrato de alquiler. Retiren los fondos de las cuentas conjuntas y transfiéranlos a la cuenta privada de Audrey. Llamen a su empleador, díganle que se muda a Londres de forma permanente y que no va a terminar las 2 semanas de aviso. Audrey lo miraba con la boca entreabierta. No estaba ordenando un asesinato. Estaba ordenando borrar a una persona por completo. Si está en el trabajo ahora mismo, intercéptenlo antes de que llegue a su casa, continuó Dante, revisando su pesado reloj de plata. Llévenlo a dar una vuelta. Explíquenle que si vuelve a contactar a Audrey Ellis alguna vez, si vuelve a pisar esta ciudad, si busca su nombre en internet siquiera una vez, no solo lo voy a matar. Lo voy a pelar como una uva y lo voy a hacer mirar. Hubo una pausa mientras el hombre del otro lado hablaba. Sí, dijo Dante suavemente. Esta noche. Y Tommy, lleva a Paulie contigo.
Que descargue la frustración por lo de Rotterdam. Dante colgó y guardó el teléfono en el bolsillo. Miró a Aubrey. Ella temblaba, pero el terror había desaparecido, reemplazado por una extraña sensación flotante de irrealidad. En menos de 60 segundos, Dante Gallou había desmantelado por completo la existencia de su agresor. Había cortado las cadenas que ella había pasado 3 años creyendo irrompibles. Siéntate, Audrey, dijo Dante, señalando una de las pesadas sillas de cuero. Ella caminó como entumecida y se hundió en el cuero. Vas a tomarte el resto de la semana libre, dijo Dante, volviendo a la cabecera de la mesa. No la miraba con lástima. La miraba con la misma autoridad tranquila con la que dirigía su imperio. Tengo un penthouse en el St. Regis que está desocupado. Te vas a quedar ahí. Mi médico privado va a subir en 1 hora a revisarte las costillas. Como sabía lo de mis costillas, susurró ella. Respiras como una mujer que trata de no expandir los pulmones, y no has girado el torso en toda la mañana. Tomó otra vez su pluma fuente, acercando el libro contable hacia sí. Tu sueldo se duplica, con efecto inmediato. Considéralo compensación por el riesgo, por mi falta de observación. Debí notar el cambio en tu comportamiento hace 2 semanas. Audrey se quedó sentada en la sala silenciosa, escuchando el suave rasgueo de la pluma. El monstruo a la cabeza de la mesa ya no la miraba. Había enfrentado la amenaza, neutralizado el problema, y vuelto a sus libros contables. Ella se recostó en la silla, y por primera vez en 3 años, respiró hondo y completo. Le dolieron las costillas, pero se sintió exactamente como la libertad. El silencio del penthouse era más pesado que el silencio en la sala de juntas de Dante. Aurey estaba sentada al borde de un colchón quinsice, con los pies hundidos en una alfombra que costaba más que toda su educación universitaria. El St. Regis era impecablemente silencioso. Las paredes eran lo bastante gruesas como para bloquear la sinfonía caótica de la ciudad allá abajo. El único sonido era el zumbido bajo del aire acondicionado central y el tic-tac rítmico de un reloj de pie en el vestíbulo. El doctor Anthony Evans había venido y se había ido. Era un hombre mayor, de barba gris prolija, con un maletín médico que parecía haber sobrevivido a una guerra. No preguntó cómo se había hecho el moretón en la mandíbula. No preguntó por qué tenía 2 costillas fracturadas. Se movía con la eficiencia distante y practicada de un hombre acostumbrado a sacar balas de rodillas sin presentar informes policiales. Le vendó las costillas con fuerza, le dio un frasco de analgésicos de prescripción sin etiqueta de farmacia, y dejó un pequeño frasco de árnica en el mármol del baño. Al señor Gallou le gusta que su personal esté en óptimas condiciones de trabajo, fue todo lo que dijo el doctor Evans antes de irse. Ahora Aubrey estaba sola. Caminó hasta los ventanales del piso al techo. La ciudad se extendía debajo, una cuadrícula brillante de luces ámbar y tráfico arrastrándose. Se sentía completamente desanclada. Esa misma tarde había abierto la aplicación del banco en su celular. Esperaba ver los miserables $300 que solía lograr esconderle a Ben. En cambio, el saldo de su cuenta corriente marcaba $500. Había una notificación de una transferencia de una empresa que no reconocía. Había intentado llamar a su casero para preguntar por sus pertenencias. El número daba tono de desconectado. Revisó sus redes sociales. Los perfiles de Ben habían desaparecido, no desactivados, borrados por completo. Era como si Benjamin Carter nunca hubiera existido. Dante no solo había roto sus cadenas. Las había vaporizado. Pero mirando el horizonte, el alcance aterrador del poder de Dante se le asentó en la piel como un sudor frío. No era libre. Simplemente había cambiado a un tirano descuidado y emocional por uno frío y omnipotente. Ben la controlaba con miedo y dinero. Dante controlaba la realidad misma. Hubo un golpe fuerte en la puerta de la suite. Audrey se sobresaltó, con la mano instintivamente protegiendo sus costillas. Esperó un momento, luego caminó despacio hasta la puerta y miró por la mirilla. Un hombre de traje oscuro estaba parado en el pasillo. Era Carmine, uno de los ejecutores jóvenes de Dante. Traía un portatrajes en una mano y una pila de cajas blancas en la otra. Ella abrió la puerta unos centímetros, con la cadena de seguridad todavía puesta. Buenas noches, señorita Ellis, dijo Carmine.
No la miraba a la cara. Sus ojos permanecían fijos, respetuosamente, en el llamador de bronce de la puerta. Era un cambio radical respecto a cómo la trataban siempre los hombres. Antes le hacían miradas insinuantes. Le hacían chistes groseros junto al dispensador de agua. Ahora Carmine la miraba como si fuera una bomba activada. ¿Qué es esto, Carmine? El señor Gallou mandó algunas cosas necesarias, respondió Carmine con voz ronca. Como su residencia anterior fue liquidada, dijo que le avisara que la personal shopper adivinó sus talles. Pero si algo necesita ajustes, hay una costurera disponible. Audrey desenganchó la cadena y abrió la puerta. Carmine entró apenas lo suficiente para dejar las cajas en la mesa del vestíbulo y colgar el portatrajes en el perchero del closet. Salió de inmediato. Voy a estar en el pasillo por si necesita algo, agregó Carmine. Habitación 412. No le abra la puerta al servicio de habitación. Yo se lo voy a traer. Cerró la puerta antes de que ella pudiera responder. Audrey se quedó parada en el vestíbulo, mirando las cajas. Abrió la de arriba. Eran un par de zapatos de tacón negros, Christian Louboutin. La siguiente caja tenía una blusa de seda, todavía con la etiqueta puesta. Era de corte conservador, cuello alto, exactamente su estilo, pero la tela era infinitamente más suave que cualquier cosa que hubiera tenido jamás. El portatrajes contenía 3 faldas hechas a medida y 2 blazers a medida. Era un vestuario completo, profesional, discreto, y aterradoramente caro. Fue al baño y se miró en la luz cruda del espejo. El árnica ya había empezado a hacer efecto, transformando el violeta furioso de su moretón en un amarillo enfermizo y moteado. Se veía agotada. Se veía hueca. Se quitó la ropa que había usado en la oficina, ropa que ya se sentía de otra vida, y entró a la ducha. Dejó que el agua caliente le golpeara la espalda, con cuidado de no mojar las vendas de las costillas. No lloró. Estaba demasiado entumecida para llorar. Cuando salió, se secó y se puso una de las batas mullidas que ofrecía el hotel. Volvió a la sala, tomó el teléfono y se quedó mirando el contacto de Dante. Tenía su número privado. Lo usaba para recordarle transferencias offshore o reuniones con políticos poco recomendables. Redactó un mensaje, gracias por la ropa. No tenía que hacerlo. Miró las palabras. Sonaban débiles. Sonaban sumisas. Las borró. En cambio, puso la alarma del teléfono para las 6:30 de la mañana. No iba a quedarse sentada en esa jaula dorada durante una semana. Iba a volver al trabajo. Necesitaba la rutina. Necesitaba el terreno firme de las hojas de cálculo y los libros contables. Si se quedaba en esa habitación silenciosa y costosa un minuto más, iba a perder la cabeza. El ambiente en la oficina de importación y exportación Gallou, un jueves por la mañana, solía ser un zumbido bajo de energía caótica y agresiva. Sonaban los teléfonos, los hombres gritaban entre cubículos, y el aire olía intensamente a café quemado y colonia barata. Cuando Audrey salió del ascensor a las 7:15 en punto, el ruido murió. No fue un silencio repentino y dramático como en la sala de juntas. Fue una ola lenta de quietud que se extendió por todo el piso abierto, mientras las cabezas se giraban y los ojos se abrían. Los hombres se quedaron a mitad de frase. Los teléfonos se colgaban apurados. Audrey mantenía la vista al frente, la postura rígida. Llevaba los nuevos Louboutin negros, una falda de lápiz gris carbón, y una blusa color crema de cuello alto de entre las cajas que le había llevado Carmine. El cuello alto cubría el moretón en su cuello, pero esta vez no se había molestado con el corrector pesado en la cara. La contusión amarillo-verdosa en su mandíbula quedaba visible para cualquiera que se atreviera a mirar. Nadie miró. Pasó junto a Paulie, que solía ser ruidoso y grosero. Él prácticamente se aplastó contra un archivero para dejarla pasar, con los ojos fijos en sus propios zapatos. Ella era radioactiva. Dante Gallou había arrasado con la vida de un hombre hasta los cimientos solo por haber puesto una mano sobre ella. Ya no era solo la secretaria. Era una etiqueta de advertencia viva. Audrey dejó su bolso en el escritorio. Se sentía extraño estar de vuelta en su propia silla, encendiendo sus 2 monitores como si el mundo no se hubiera puesto patas arriba 36 horas antes.
Fue a la sala de descanso. Preparó el café. Exactamente a las 7:30, negro, sin azúcar. Llevó la taza de cerámica por el largo pasillo alfombrado hasta la suite ejecutiva. Las pesadas puertas de roble estaban cerradas. Golpeó 2 veces, un ritmo agudo y profesional, y abrió la puerta sin esperar respuesta. Dante estaba sentado en su escritorio, mirando por la ventana hacia el puerto. No se dio vuelta cuando ella entró. Hablaba suavemente por un auricular. Dile al jefe del sindicato que si los contenedores no se descargan antes de medianoche, le voy a descontar la diferencia de su fondo de pensión, dijo Dante. Tocó una tecla en su laptop, terminando la llamada, y por fin giró la silla. Vio a Audrey de pie ahí, con la taza de café apoyada perfectamente en la esquina izquierda del escritorio. No pareció sorprendido. Analizó su rostro con la mirada, la falta de maquillaje, el moretón que iba desvaneciéndose, la rigidez de sus hombros. Te dije que te tomaras la semana libre, dijo Dante. Su voz era tranquila, un rumor bajo que vibraba contra las paredes de caoba. Prefiero trabajar, señor Gallou, respondió Audrey. Su voz sonaba firme, aunque el corazón le martillaba un ritmo frenético contra las costillas vendadas. Dante se recostó en la silla, entrelazando los dedos sobre el estómago. El St. Regis no fue de tu agrado. Las instalaciones son excelentes. Pero quedarme sentada en una habitación de hotel sin hacer nada me hace sentir como una carga. O como una mantenida. No soy ninguna de las dos cosas. Un destello cruzó los ojos oscuros de Dante. Fue demasiado rápido para leerlo. Tal vez diversión. Tal vez irritación. Te estás recuperando de un trauma físico. Tengo las costillas moretoneadas, no una lesión cerebral traumática. Puedo escribir. Puedo atender los teléfonos. Audrey retrocedió un paso, cruzando las manos delante de ella. Quiero dejar algo en claro, señor. Estoy agradecida por lo que hizo, dijo, forzando las palabras a través del nudo en la garganta, más de lo que puedo expresar. Me salvó la vida. Pero soy su empleada. Manejo su logística. Balanceo los libros secundarios. Y evito que los capós se maten entre ellos por conflictos de agenda. Me gano el sueldo. No voy a aceptar caridad. Y no voy a ser un proyecto de rescate. El silencio se estiró. Dante la observó. Era la misma mirada plana e ilegible que había usado en la sala de juntas, la que hacía sudar a hombres adultos. Audrey se obligó a sostenerle la mirada. Clavó las uñas en las palmas de sus manos para que no le temblaran. Si retrocedía ahora, jamás volvería a tener terreno firme bajo los pies. Revisaste tu cuenta bancaria, afirmó Dante. No era una pregunta. Lo hice, y voy a transferir el excedente de vuelta a la empresa fantasma de la que lo sacó. Mi sueldo normal es suficiente. Dante dejó salir un suspiro lento. Se inclinó hacia adelante, tomó la taza de café y bebió un sorbo. Los fondos de esa cuenta son los activos liquidados de Benjamin Carter. Sus ahorros, su fondo de jubilación, la venta de su auto. Simplemente redirigí el capital. Considéralo un paquete de indemnización agresivo. Te pertenece. Audrey parpadeó, momentáneamente descolocada. Lo robó. Reasigné recursos, corrigió Dante suavemente. Debía una deuda por dañar propiedad de la empresa. La pagó. El libro está balanceado. La terminología corporativa y fría que aplicaba a la violencia era desconcertante. Propiedad de la empresa. No soy propiedad, dijo Audrey en voz baja. Dante dejó la taza. La cerámica tintineó con fuerza contra el platito. Se puso de pie. Se movía con una gracia aterradora para un hombre de traje. Rodeó el escritorio hasta quedar a poco menos de 1 metro frente a ella. No, coincidió Dante, bajando la voz. No lo eres. La propiedad es reemplazable. Tú eres un activo vital y sumamente competente que conoce los nombres de mis cuentas offshore y los horarios de mis embarques. Estás dentro de los muros, Audrey. Llevas 3 años dentro de los muros. Yo protejo lo que está dentro de mis muros. Extendió la mano. Audrey se tensó, se le cortó la respiración,
pero no dio un paso atrás. La mano de Dante se detuvo a 2 centímetros de su rostro. No le tocó la piel. Solo trazó el contorno de su mandíbula moretoneada en el aire. El calor que irradiaba su palma le erizó los pelitos de la nuca. Tu orgullo está intacto. Eso está bien, dijo Dante suavemente. Lo vas a necesitar. Pero no confundas mi protección con caridad. Te necesito funcional. Si trabajar te hace funcional, entonces trabaja. Pero si te sobresaltas cada vez que se cierra una puerta, te voy a mandar de vuelta a esa habitación de hotel hasta que tus nervios se calmen. ¿Quedó claro? Sí, señor Gallou. Dante bajó la mano y dio un paso atrás, rompiendo la cercanía sofocante. Bien. El embarque de Rotterdam es un desastre. Pauli arruinó el pago. El intermediario de la autoridad portuaria viene a mediodía a renegociar. Necesito los manifiestos revisados e impresos, y necesito a Carmine y a Tommy apostados dentro de la oficina, no en el vestíbulo. Audrey asintió automáticamente, con sus instintos profesionales activándose. ¿Quiere la reunión en la sala de juntas o en su oficina? En mi oficina, dijo Dante, sentándose de nuevo y abriendo la laptop. ¿Y Audrey? Cancela mis citas de la tarde. Esto puede tomar un rato. Para las 11:45 de la mañana, la oficina se había vaciado. No fue una orden formal de evacuación, pero el personal tenía un instinto de supervivencia casi sobrenatural. Cuando Carmine y Tommy, dos hombres con cuerpos de refrigerador industrial que rara vez sonreían, tomaron posición dentro de las puertas de vidrio de la suite ejecutiva, los analistas y contadores del piso de abajo encontraron excusas para tomarse almuerzos largos y anticipados. Audrey estaba en su escritorio, escribiendo rápido. Compilaba el daño financiero del retraso de Rotterdam. Era malo. Millones de dólares en electrónica y autopartes estaban varados en contenedores de acero en los muelles, retenidos por un funcionario portuario corrupto que se había dado cuenta de que Dante Gallou era vulnerable a un cuello de botella en la cadena de suministro. Justo al mediodía, el ascensor sonó. Un hombre salió. Tenía cerca de 60 años, vestía un traje marrón barato y mal cortado que gritaba sueldo de gobierno. Pero el pesado Rolex de oro en su muñeca contaba una historia distinta. Tenía la nariz roja y bulbosa, y ojos pequeños y codiciosos. Era O'Malley. Pasó frente al escritorio de Audrey sin reconocer su existencia, flanqueado por dos hombres corpulentos y amenazantes propios, músculo sindical de los muelles que también hacían de guardaespaldas. Carmine se adelantó, bloqueando las pesadas puertas de roble de la oficina de Dante. Cacheó a O'Malley y a sus hombres con una eficiencia brusca e invasiva, ignorando sus gruñidos indignados. Una vez que se convenció de que no llevaban armas, Carmine abrió las puertas. Señor O'Malley, la voz de Dante flotó desde adentro, agradable y fría, puntual. Pase. La puerta se cerró. Audrey miraba sus monitores, pero no veía las hojas de cálculo. Escuchaba. Las paredes de la oficina de Dante estaban insonorizadas, pero ella conocía el ritmo de estas reuniones. 10 minutos de posturas. 5 minutos de exigencias cada vez mayores. Y después caía el martillo. Pasaron 15 minutos. La pesada puerta de roble se abrió. Audrey, llamó Dante, trae el libro revisado, por favor. Ella tomó la carpeta de cuero de su escritorio, respiró hondo para calmarse, y entró a la oficina. El ambiente era denso, cargado de un potencial violento. O'Malley estaba sentado en una de las sillas para visitas, sudando profusamente. Sus dos matones sindicales estaban parados detrás de él, tratando de verse intimidantes, pero Tommy y Carmine estaban posicionados en los flancos de la sala, con caras de aburrimiento letal. Dante estaba sentado tras su escritorio, con aire perfectamente relajado. Audrey caminó hasta su izquierda, con los ojos fijos en el escritorio. Colocó la carpeta abierta frente a él. Gracias, murmuró Dante. Miró los números. Señor O'Malley, según los cálculos meticulosos de mi secretaria, su pequeño embargo en los muelles le costó a mi empresa 640,000 dólares en multas por entrega tardía durante las últimas 48 horas. Ese es el costo de hacer negocios, Gallou, dijo O'Malley con desdén, aunque su voz carecía de convicción. Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente.
La cuota subió. 50.000 por semana. O el contenedor queda sellado hasta que aduana decida abrirlo para una inspección detallada. Audrey se quedó paralizada junto al codo de Dante. Quería irse. El protocolo indicaba que debía retirarse una vez entregados los documentos. Pero Dante no la había despedido. 50.000 por semana, repitió Dante. Cerró la carpeta de cuero. El chasquido agudo del cierre hizo que O'Malley se sobresaltara. Es usted un hombre codicioso, O'Malley. La codicia es predecible. Puedo trabajar con la codicia. Con lo que no puedo trabajar es con la falta de respeto. Aceptó un soborno de Paulie y de todos modos detuvo el embarque. Rompió un contrato. No era un contrato formal, replicó O'Malley, con el rostro enrojecido. Cada palabra que digo es un contrato, dijo Dante suavemente. No alzó la voz. No hizo señas a sus hombres. El cambio en la sala fue puramente energético. La presión del aire pareció caer. Dante se puso de pie despacio. Rodeó el borde de su escritorio de caoba. Los matones de O'Malley se tensaron, pero Tommy se desabrochó con calma el saco, apoyando la mano en la culata de la pistola en su cadera. Los matones se congelaron. Dante se detuvo frente a O'Malley. Tiene una esposa, Diane, 2 hijas en la universidad, fuera del estado. Tiene una pensión esperándolo en 3 años. Se construyó una vida cómoda robándole a la autoridad portuaria. La bravuconería de O'Malley desapareció, reemplazada por un terror repentino y crudo. Me está amenazando a mi familia, Gallou. Porque los federales, yo no amenazo familias, interrumpió Dante con suavidad. Las familias son inocentes. Lo amenazo a usted. Le estoy diciendo que todas esas cosas hermosas que construyó, no va a vivir para ver el atardecer de hoy y disfrutarlas, si esos contenedores no se liberan antes de la 1. No se atrevería, susurró O'Malley. Matarme en su propia oficina. La policía, Dante se movió tan rápido que Audrey ni siquiera vio el impulso. No fue un puñetazo. Fue un golpe con la mano abierta, brutal. La palma de Dante conectó contra el costado de la cabeza de O'Malley con un chasquido húmedo y repugnante. La fuerza del golpe volcó por completo la pesada silla de cuero hacia atrás. El funcionario portuario cayó al suelo de madera con un golpe seco, gritando cuando su cabeza rebotó contra el piso barnizado. Los 2 matones se lanzaron hacia adelante por instinto, pero Tommy y Carmine ya estaban ahí. Carmine agarró a uno por el cuello y lo empujó contra la biblioteca con fuerza brutal. Tommy simplemente desenfundó su arma, apoyando el cañón frío directamente en la frente del segundo matón. No, susurró Tommy. El hombre levantó las manos en señal de rendición, temblando violentamente. Audrey retrocedió, apoyando la espalda contra el borde del escritorio de Dante. Su respiración salía en jadeos cortos y entrecortados. Sabía que eran hombres violentos. Había agendado sus reuniones. Había balanceado sus libros ensangrentados. Pero nunca lo había visto ocurrir. La realidad repentina y explosiva de la violencia era paralizante. Dante estaba de pie sobre O'Malley. El hombre mayor gemía en el suelo, con sangre acumulándose rápidamente de un corte profundo sobre la oreja, donde el pesado reloj de plata de Dante le había cortado la piel. Dante metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo blanco de lino, y limpió meticulosamente una mancha de sangre de sus nudillos. La 1, O'Malley, dijo Dante, con la voz completamente exenta de adrenalina o ira. Era una calma aterradora. O voy a hacer que Tommy lo lleve al puerto y lo alimente a las dragas, pedazo por pedazo. Llame a los muelles. O'Malley, llorando y sujetándose la cabeza sangrante, buscó a tientas su teléfono en los bolsillos. Con los dedos temblorosos y resbaladizos de sangre, marcó. Liberen. Liberen los contenedores de Gallou, sollozó O'Malley por el auricular. Todos. Ahora. Salten a aduana. Solo déjenlos ir. Dejó caer el teléfono al piso. Dante miró a Carmine. Escolten al señor O'Malley y a sus asociados hasta el ascensor de carga. Asegúrense de que salgan del edificio. Carmine levantó al hombre sangrante del piso, tomándolo del cuello de la camisa. Los matones sindicales retrocedieron fuera de la sala, con las manos en alto, los ojos abiertos de pánico.
En segundos, la oficina quedó vacía, salvo por Dante y Aubrey. El silencio volvió a inundar el espacio, pesado y resonante. Dante tiró el pañuelo arruinado y ensangrentado en el cesto de bronce junto a su escritorio. Se acomodó los puños, los gemelos de oro atrapando la luz del mediodía. Por fin se giró para mirar a Aubrey. Ella seguía apoyada contra el escritorio, con el pecho agitado, mirando la mancha de sangre fresca en el piso de madera. Dante caminó despacio hacia ella. Se detuvo a unos pasos, observando el shock pálido en su rostro. Esta vez no le ofreció un vaso de agua. No ofreció una disculpa. Le ofreció la verdad sin adornos. Tú manejas el papeleo, Aubrey, dijo Dante en voz baja, con sus ojos oscuros clavados en los de ella. Pero esto es el negocio. Esto es lo que paga el penthouse del St. Regis. Esto es lo que borra a un hombre como Benjamin Carter de la existencia. Aubrey tragó saliva con dificultad. El sabor metálico del miedo era espeso en su boca. Miró la sangre en el piso, y después de nuevo el rostro de Dante. No era un caballero de brillante armadura. No era un salvador. Era un depredador en la cima de la cadena. Y acababa de mostrarle los dientes. Pero mientras lo miraba, sintiendo las costillas vendadas apretarle los pulmones, se dio cuenta de algo aterrador. No estaba corriendo hacia la puerta. La sangre, susurró Aubrey. Su voz sorprendentemente firme, aunque sin volumen. Señaló el piso con un dedo tembloroso. Va a manchar la madera si no la limpiamos de inmediato. Dante la miró durante un largo momento silencioso. La quietud fría y plana en sus ojos se fracturó, reemplazada por un brillo oscuro e intenso de pura aprobación primitiva. Voy a pedir que mantenimiento suba el cloro, dijo Dante suavemente. El personal de mantenimiento nunca llegó. Aubrey no los llamó. En cambio, caminó hasta el armario de suministros junto a la sala de descanso, sus tacones marcando un ritmo firme y agresivo contra los azulejos. Encontró el cloro industrial, un par de guantes de goma amarillos gruesos, y una esponja pesada. Los llevó de vuelta a la suite ejecutiva. Dante seguía en su escritorio, hablando en voz baja en italiano por el celular, asegurando la liberación de los contenedores de Rotterdam. Se detuvo a mitad de frase cuando Aubrey volvió a entrar. Ella dejó caer los suministros al piso, se puso los guantes de goma gruesos sobre las muñecas, y se arrodilló junto al charco de sangre. Dante terminó la llamada. Dejó el teléfono. Aubrey, dije que mantenimiento se iba a encargar de eso. Mantenimiento es un contratista externo, respondió Aubrey, sin levantar la vista. Vertió una generosa cantidad de cloro puro directamente sobre la madera. El olor tóxico y punzante del cloro rápidamente dominó el hedor metálico de la sangre de O'Malley. Hablan, chismean. Usted acaba de golpear a un funcionario federal del puerto en su oficina. No necesitamos que un conserje le venda la historia a un gran jurado. Presionó la esponja en el charco químico y empezó a fregar. El esfuerzo físico tiraba dolorosamente de sus costillas vendadas, pero ella recibía el dolor con gusto. Era una sensación que la anclaba. Ben la había hecho sentir pequeña, torpe, fundamentalmente rota. La había convencido de que la violencia era producto de su propia incompetencia. Dante acababa de demostrarle cómo se veía la violencia real. No era un accidente. No era una pérdida de control. Era una herramienta desplegada con precisión quirúrgica para mantener el orden. Y en ese momento, Aubrey estaba manteniendo el orden. Dante se puso de pie y rodeó el escritorio. Se detuvo justo al borde del círculo expansivo de cloro. La miró desde arriba. Ella llevaba una blusa de seda de $1000 y fregaba la sangre de un hombre del piso como si fuera vino derramado. Eres una criatura aterradora, Aubrey, dijo Dante suavemente. Aubrey se detuvo. Lo miró, apartándose un mechón de pelo suelto de la cara con el dorso del antebrazo. Soy una secretaria. Eras una secretaria hace una hora, corrigió Dante. Se agachó, con los pantalones a medida tensándose sobre sus muslos, bajando el rostro hasta la altura del de ella. No le importaban los vapores. No le importaba el desorden. La observaba con esa misma evaluación intensa y depredadora. Las secretarias entran en pánico. Las secretarias renuncian.
No calculan el riesgo legal de contratar personal de limpieza externo mientras tienen las manos cubiertas de cloro. Ya le dije, dijo Aurey, con la voz bajando a un susurro áspero. Yo manejo la logística. Dante extendió la mano. Esta vez no se detuvo a 1 centímetro de distancia. Le sujetó el mentón. Sus dedos eran cálidos, increíblemente fuertes, pero cuidadosos de no presionar el moretón amarillento que ya desaparecía en su lado izquierdo. Le levantó el rostro, obligándola a sostenerle la mirada. No me tienes miedo, afirmó Dante. Era una constatación, no una pregunta. Debería tenerlo. Sí. El pulgar de Dante rozó levemente su pómulo, limpiando una mota microscópica de sangre que había salpicado hacia arriba. Cada hombre en este edificio me tiene miedo. Paulie suda cuando lo miro. O'Malley acaba de cambiar un rescate millonario por su vida porque me miró a los ojos y vio su propio funeral. Tuviste como le abría la cabeza a un hombre, y tu primer instinto fue proteger los activos. Aurey no se apartó de su mano. El calor de sus dedos era un contraste marcado con la realidad fría y clínica de la sala. Sobreviví 3 años con un hombre que me golpeaba porque la tostada estaba fría. Él era débil. Los hombres débiles son impredecibles. Usted no es débil, señor Gallou. Usted es completamente predecible. Los ojos de Dante se oscurecieron, las pupilas negras dilatándose apenas. El título formal chirrió en el aire cargado entre ellos. Dante, corrigió él suavemente. Soltó su mentón, se puso de pie y caminó hasta el globo terráqueo antiguo en el rincón de la oficina. Lo abrió, revelando una licorera oculta de líquido ámbar oscuro y 2 vasos pesados de cristal. Sirvió 2 medidas de whisky escocés, solo, y volvió para ofrecerle uno. Aurey se quitó los guantes de goma, tirándolos al piso. Tomó el vaso. Sus manos estaban perfectamente firmes. Dante chocó su vaso contra el de ella. Un tintineo agudo y claro resonó. Por la logística, dijo Dante. Aurey sostuvo su mirada. Bebió un sorbo. El whisky le quemó un rastro ardiente por la garganta, borrando la adrenalina restante, dejando solo una claridad fría y absoluta. Había salido de la jaula, solo para entrar por voluntad propia a la guarida del lobo, y para su profundo asombro, se sentía exactamente como estar en casa. Pasaron 2 semanas. El moretón en la mandíbula de Aurey se desvaneció por completo, dejando la piel pálida y sin marcas. Las costillas fracturadas empezaron a calcificarse, convirtiendo el dolor agudo en una molestia sorda y manejable. La dinámica en la oficina cambió. No fue algo anunciado formalmente. Se sintió. Aurey ya no se sentaba afuera de las pesadas puertas de roble. Dante había hecho traer un segundo escritorio a su oficina. Era más pequeño, elegante, colocado justo frente al de él. Ella ya no traía el café. Manejaba los libros secundarios, los libros reales, los que rastreaban el flujo ilícito de capital a través de las empresas fantasma que Dante usaba para lavar su dinero. Era la única persona además de Dante que conocía el valor numérico exacto del sindicato Gallou. Era intocable, y eso la convertía en un blanco. Ocurrió un martes. Llovía torrencialmente, del tipo de aguacero que convertía las calles de Nueva York en una pesadilla gris de tráfico atascado. Dante estaba en los muelles. Una disputa por un manifiesto requería su presencia física. Se había llevado a Tommy y a otros 3 hombres. Aurey estaba en la oficina, sola con Carmine. El resto del piso estaba vacío. Los analistas habían sido enviados a casa temprano por una fluctuación eléctrica en el edificio. Aurey escribía una secuencia de transferencias offshore cuando el ascensor secundario sonó. No el ascensor del vestíbulo principal, sino el ascensor de carga, el que requería una llave de acceso especial. Aurey dejó de escribir. Levantó la vista. El vidrio grueso e insonorizado de la suite ejecutiva daba hacia el mar de cubículos vacíos. Las luces estaban tenues, parpadeando levemente. Carmine, que estaba sentado en el sofá de cuero cerca de la puerta leyendo el pronóstico de carreras, se puso de pie de inmediato. No dijo una palabra. Sacó su arma, una pesada pistola Glock con silenciador, y avanzó hacia la puerta de vidrio. Bloquea el sistema, ordenó Carmine, con la voz tensa. Aurey no hizo preguntas.
Presionó el interruptor de emergencia en su teclado. Los dos monitores se apagaron. Los discos duros iniciaron un bloqueo de encriptación profunda. A un equipo de hackers federales le tomaría 3 años romper el cortafuegos. 3 hombres salieron del ascensor de carga. No vestían traje. Llevaban equipo táctico oscuro, con agua goteando de sus chaquetas hacia la alfombra. Se movían con una eficiencia silenciosa y sincronizada. No eran matones sindicales ni músculo callejero. Eran profesionales, de la familia Salerno. Dante le había advertido que estaban tanteando su territorio, buscando debilidades mientras su capital estaba atado en el retraso de Rotterdam. No venían por Dante. Venían por los libros contables. Y sabían que Dante estaba en los muelles. Uno de los hombres levantó un rifle de asalto y disparó. El sonido fue ensordecedor incluso con el silenciador. El vidrio grueso de la suite ejecutiva se agrietó en telaraña, pero resistió. Estaba diseñado para detener una bala de gran calibre. Carmine no se inmutó. Apuntó a través de la red hecha añicos del vidrio y devolvió el fuego. Le dio al hombre al frente en el muslo, tirándolo a la alfombra, pero los otros dos respondieron de inmediato. Una ráfaga concentrada que destrozó el marco de la pesada puerta de roble y lanzó astillas de madera como metralla. «Métete en la bóveda», gritó Carmine, agachándose detrás de una columna de mármol pesada. Detrás del escritorio de Dante había un panel de pared falso. Detrás del panel había un cuarto de pánico reforzado con acero que albergaba los discos duros físicos y las reservas de efectivo de emergencia. Aurey no se movió hacia la bóveda. Si se encerraba ahí, Carmine quedaría completamente solo. Si Carmine moría, simplemente cablearían la puerta de la bóveda con explosivos y la volarían. El tiempo estaba de su lado. La policía no respondería al distrito financiero con este clima en menos de 10 minutos. Y era evidente que habían sobornado a la seguridad del edificio. Otra ráfaga de disparos hizo estallar el borde de caoba cerca de la cabeza de Audrey. Ella cayó al suelo detrás del escritorio. Escuchó un golpe pesado seguido de un gemido gutural y agudo. «Carmine», gritó Audrey por encima del zumbido en sus oídos. «Hombro izquierdo», gruñó Carmine. Estaba acorralado detrás del sofá, sangrando profusamente sobre el cuero. «Están avanzando por el flanco». «Métete en la maldita caja, Audrey». Audrey se arrastró hacia el escritorio de Dante. Metió la mano por debajo, con los dedos recorriendo la madera suave hasta encontrar el escáner biométrico escondido bajo el borde del cajón central. Presionó el pulgar contra él. Dante había agregado su huella al sistema 5 días antes. Clic, un compartimento oculto se abrió. Adentro había el arma secundaria de Dante, una Sig Sauer P226. Junto a ella, 2 cargadores de repuesto. Aurey tomó el metal frío y pesado. Nunca había disparado un arma en su vida, pero entendía la mecánica y entendía la lógica. El seguro era una palanca en el costado. La corredera ya estaba armada. Apuntar y disparar. Se arrastró hasta el borde del escritorio. La puerta de vidrio había cedido por completo, hecha añicos hacia adentro bajo el ataque sostenido. Uno de los hombres, alto, con un pasamontañas negro, entró por el marco destrozado. No miraba hacia el escritorio. Estaba concentrado en Carmine, que luchaba por recargar su arma con un solo brazo bueno. El hombre levantó su rifle, apuntando directamente a la cabeza de Carmine. Aurey no dudó. No gritó. No anunció su presencia. Hizo exactamente lo que Dante hubiera hecho, eliminó la amenaza. Apoyó las muñecas en el borde del escritorio de caoba, apuntó al centro del chaleco táctico negro del hombre, y apretó el gatillo. El retroceso le golpeó las muñecas hacia atrás con fuerza brutal. El estallido ensordecedor del disparo vibró profundo en su pecho. La bala impactó en el centro del hombre. Llevaba Kevlar. Pero el puro impacto cinético de una bala de 9 milímetros a 3 metros lo lanzó violentamente hacia atrás. Golpeó el marco de la puerta, soltando el rifle, jadeando por aire mientras sus costillas se fracturaban bajo el chaleco. El tercer hombre giró, apuntando su arma hacia el escritorio. Aurey disparó una y otra vez. No apuntaba con precisión. Formó una pared caótica y ensordecedora de fuego de supresión que obligó al hombre a lanzarse detrás de la pared de un cubículo, afuera de la oficina.
La oficina cayó en un silencio pesado y zumbante, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas exteriores y la respiración pesada y trabajosa de Carmine. Aurey se puso de pie despacio. Le temblaban las manos violentamente, pero mantuvo el arma en alto, el cañón apuntando directo a la puerta. «Quédate ahí abajo», gritó Aurey, con la voz cruda y quebrada. «Los discos primarios están encriptados. Los libros físicos están cargados con termita. Si cruzas ese umbral, activo el protocolo de quema, y te vas de aquí sin nada más que cenizas y un cargo de homicidio». Era mentira. No había termita. Pero el hombre de los Salerno no lo sabía. Sabía que enfrentaba a una mujer que acababa de derribar a su compañero sin pestañear. Y el tiempo se acababa. Las sirenas empezaron a aullar a lo lejos. Un aullido ascendente y tenue cortando a través de la tormenta. Pasos que se retiraban. Botas pesadas y rápidas golpeando hacia el ascensor de carga. El hombre sobreviviente arrastraba a su compañero herido lejos de ahí. Aurey no bajó el arma. La mantuvo apuntada hacia la puerta vacía hasta que el chirrido mecánico y pesado de las puertas del ascensor señaló su partida. Solo entonces sacó el cargador, despejó la recámara exactamente como había visto hacer a los hombres 100 veces, y dejó el arma cuidadosamente sobre el escritorio. Caminó hasta Carmine. Estaba pálido, presionando su mano buena contra el agujero de bala en el hombro. «¿Estás bien, Carmine?», preguntó ella, con la voz libre de pánico. Carmine la miró, con los ojos bien abiertos por una mezcla de shock y profunda reverencia. «Le disparó a un hombre de honor, señorita Ellis». Aurey se agachó, se sacó del cuello la bufanda de seda blanca inmaculada y la presionó con fuerza contra la herida de Carmine, para contener el sangrado. «Estaba interrumpiendo mi trabajo», dijo Aurey. Dante llegó 12 minutos después. No tomó el ascensor. Subió por las escaleras. Las pesadas puertas de roble del piso de oficinas se abrieron de golpe, y Dante irrumpió, flanqueado por Tommy y otros 3 hombres. Su traje a medida estaba empapado de lluvia, el cabello oscuro pegado a la frente. Por primera vez en 3 años, Audrey vio a Dante Gallou verse genuina, visiblemente descontrolado. Entró a la suite ejecutiva destrozada. El vidrio estaba hecho añicos. La madera astillada. El olor de la pólvora quemada colgaba espeso y acre en el aire. Carmine estaba sentado, con el sangrado controlado, un paramédico ya cortándole la camisa. Audrey estaba sentada en la silla de Dante detrás del escritorio. Miraba los monitores, tecleando con golpes firmes y deliberados, volviendo a poner en línea los discos encriptados. La Sig Sauer descansaba prolijamente junto al mouse. Dante hizo una seña a sus hombres para que se mantuvieran en posición. Caminó despacio por la habitación, pasando sobre el vidrio hecho añicos. Se detuvo frente al escritorio. Miró el arma. Miró la sangre en la blusa blanca de Aurey. Sangre de Carmine. Miró su rostro. Estaba completamente calmado. La mujer aterrorizada y frágil que había estado en la sala de juntas 2 semanas atrás, tratando de esconder un moretón, había muerto. La mujer sentada en su silla era alguien completamente distinto. «Carmine me dice que resististe un asalto de los Salerno con una pistola y un farol», dijo Dante. Su voz era baja, áspera en los bordes. «Protegí los activos», respondió Audrey, sin apartar los ojos de la pantalla. «Las cuentas offshore están seguras. El capital de Rotterdam quedó intacto. Perdimos una puerta de vidrio y un sillón de cuero. Seguimos en números positivos». Dante extendió la mano y cerró su laptop. El clic repentino la obligó a levantar la vista hacia él. Él se inclinó, apoyando ambas manos sobre el escritorio, acercando su rostro a centímetros del de ella. La máscara de control absoluto que siempre llevaba puesta se había fracturado. Debajo había algo más oscuro, más caliente, y aterradoramente posesivo. «No me importa el capital, Audrey», dijo Dante suavemente. «No me importa el embarque de Rotterdam». «Eso es mentira», dijo Audrey con suavidad. «Le importa profundamente el capital. Por eso trabajo para usted». Dante dejó salir una respiración baja y áspera. Fue casi una risa. Rodeó el escritorio. No pidió permiso. Se agachó,
la tomó de la cintura, y la levantó fuera de la silla. Audrey jadeó cuando su cuerpo chocó contra el muro sólido del pecho de Dante. Su ropa estaba húmeda por la lluvia, con olor a petricor y aceite de arma. La acorraló contra el borde del escritorio de caoba, con las manos subiendo para enmarcarle el rostro. Salí de los astilleros en el segundo en que Tommy recibió la alerta de que el sistema del edificio había caído, susurró Dante, con los pulgares trazando la línea de su mandíbula. ¿Sabes en qué pensé durante todo el camino hacia acá? No fue en los libros. No fue en el dinero. Pensé que si una bala de los Salerno te tocaba, iba a quemar esta ciudad entera hasta los cimientos. Aurey miró en sus ojos negros e insondables. Ben había usado la ira para hacerla sentir pequeña. Dante usaba su ira para hacerla intocable. No me tocaron, susurró Audrey, con las manos subiendo para cerrar las solapas de su traje arruinado. No los dejé. No, coincidió Dante, con un orgullo feroz y oscuro ardiendo en su mirada. No los dejaste. Ya no dudo más. Dante se inclinó y la besó. No fue un beso gentil ni romántico. Fue agresivo, posesivo, una colisión de dientes y calor que sabía a whisky y adrenalina. Fue una declaración de posesión. Audrey le devolvió el beso con la misma ferocidad, con los dedos hundidos en su cabello húmedo, atrayéndolo más cerca. La secretaria callada e invisible había desaparecido. Ella igualaba al monstruo, aliento por aliento, sombra por sombra. Cuando Dante finalmente se apartó, ambos respiraban con dificultad. Mantuvo las manos firmes en sus caderas, anclándola a él. Ya no eres mi secretaria, Audrey, dijo Dante en voz baja, con la frente apoyada contra la de ella. ¿Estoy despedida?, preguntó ella, con una sonrisa cínica y tenue tocando la comisura de su boca. Estás ascendida, corrigió Dante. Dio un paso atrás, acomodándose la chaqueta, dejando que el jefe mafioso frío y compuesto volviera a su lugar, aunque el calor intenso en sus ojos permanecía reservado exclusivamente para ella. Mañana, mudas tus cosas a la suite principal del penthouse, y Tommy te lleva al polígono de tiro. Si vas a llevar mi arma secundaria, necesitas aprender a apuntar a la cabeza. Audrey miró la oficina destrozada, a los hombres montando guardia afuera de la puerta, y al hombre despiadado y magnífico frente a ella. Se agachó, tomó la Sig Sauer, y la deslizó suavemente dentro del cajón superior del escritorio. 9 de la mañana, dijo Audrey. No llegué tarde. Dante sonrió. Fue algo raro, aterrador y hermoso a la vez. Jamás, mi amor. Audrey entró a esa oficina como una víctima, pero salió como una reina del bajo mundo. La transformación de una secretaria aterrorizada escondiendo un moretón, a una compañera implacable que enfrentó a un equipo de asalto de la mafia, es la historia definitiva de recuperar el poder. Si el romance oscuro y sin disculpas de Dante y Audrey te mantuvo al borde del asiento, dale like a este vídeo ahora mismo. No te olvides de compartir este vídeo con un amigo que ame el drama de mafia intenso, y suscríbete al canal para más historias cargadas de alto voltaje. Deja un comentario abajo, tú hubieras apretado el gatillo si fueras Audrey.